Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. El gabinete se ha estrenado, el gabinete Villanueva. Comentarios que hacer, creo que no mucho, casi como todos en el país no conocemos a los nuevos ministros. Hay un ministro arequipeño, parece que en una plaza que estaba predestinada para los arequipeños. Carlos Leyton ha sido ministro de Agricultura, Adolfo de Córdoba ha sido ministro de Agricultura y ahora Mostajo es otro arequipeño que es ministro de Agricultura. ¿Qué es lo que se viene? No lo sabemos. Muchos políticos no hay. Política es lo que hay que hacer en un contexto como este, cómo se manejará. No lo sabemos. Hay gente que lo que más desea es que esto salga bien, pero estoy seguro que hay otros que añoran que esto salga mal. Un buen gobierno de Martín Vizcarra, del gabinete Villanueva, va a repercutir directamente en nosotros. Así es que lo que hay que hacer es que las cosas funcionen bien dentro de los cánones democráticos. No significa entregarle todo en bandeja, pero lo que sí debe significar es que no debe haber obstruccionismo con fines electoreros. Eso es lo peor que podría pasar. Pero hablemos ahora del programa de hoy. Se empezaron después de 25 años a liberar los principales mandos senderistas que habían sido condenados a 20, 25 años. Esto es un proceso normal. Se encierra a una persona pero no se le puede tener de por vida. Uno cumple su condena y tiene que salir a la sociedad. Senderistas, mandos senderistas importantes empiezan a salir y esto debe preocuparnos, no debería hacerlo. Yo creo que esto hay que analizarlo con calma y para eso he invitado a Jorge Bedregal, él es historiador, hace muy buen análisis político, así es que vamos a conversar con él sobre esto. Y más adelante voy a estar con el director del Instituto para el Matrimonio y la Familia, que hoy día ha presentado su cuarta encuesta anual sobre familia en Arequipa. Vamos a ver la situación actual. Hay unos resultados que a mí me parecen interesantes y sorprendentes. Soy Enrique de Zavala, le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. Jorge, bienvenido. Muchas gracias. Jorge, dentro de este proceso de liberación de senderistas porque cumplen sus condenas, el día de ayer, anteayer, lo que ha sonado realmente grotesco es que salga Rogelio Tucto, un congresista, jamás había escuchado hablar de él hasta ayer, Rogelio Tucto, que cree que es conveniente una amnistía para senderistas y militares y una suerte de indulto también que no le parece mal sobre Abimael Guzmán. Me parece que es una exageración decir que él lo está promoviendo, impulsando, pero por lo menos lo ha dicho. ¿Qué te parece esta visión de este congresista? Absolutamente desfasada, ¿no? Yo creo que así como salimos a protestar contra el indulto a Fujimori, precisamente porque era inconstitucional, era poco legal, digamos, ¿no? Igual tendríamos que salir a protestar por si es que en algún momento se asuma la posibilidad de un indulto a Abimael o algunos de los mandos implicados en delitos de lesa humanidad, ¿no? Entonces a mí me parece totalmente desfasado. Yo creo que todos los implicados, juzgados y condenados deben de alguna u otra manera cumplir su pena y después de eso tienen que regresar a la sociedad. O sea, eso significa salud democrática y salud legal. Claro, además hay un asunto que es lógico. Una persona no puede morir en la cárcel en la legislación peruana, ni siquiera la cadena perpetua es perpetua, son 35 años en el caso Claro, del Perú revisable, ¿no? Claro, y no es como en los Estados Unidos donde sí se hay acumulación de penas, ¿no? Claro, o sea, 10 cadenas perpetuas, exacto, ¿no? o digamos que sumando todo lo que te debes, tienes que 500 salir años. 500 años, ¿no? Entonces en el Perú no hay ese caso y digamos yo creo que la sociedad en la cual estamos se debe entender de que ganamos los buenos. Por lo tanto, los buenos no pueden hacer lo que hacían los malos. Si los malos violaban los derechos humanos de las personas impunemente en algunos casos o violentamente, etc., yo creo que la sociedad debería tener el compromiso de no hacer lo mismo porque entonces, ¿qué nos diferenciaría de ellos, ¿no?
Han pasado 25 años entre 20 y 25 años desde la captura de los principales mandos senderistas. Esto involucra pues que han cumplido su pena, pero son 2 décadas y media. Después de 2 décadas y media, nosotros, los ciudadanos, ¿deberíamos sentir temor de la liberación de mandos senderistas? Yo creo que siempre es preocupante, ¿no? La posibilidad de nuevos agentes en la política y agentes que pueden traer o no un discurso violentista, un discurso autoritario, siempre es preocupante, sin duda. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es que tenemos que respetar el acuerdo constitucional. O sea, debemos respetar la Constitución ante todo. Y la Constitución marca las pautas del resto de legislación en el país. Y por lo tanto, si una persona cumple con su pena, así no se haya arrepentido, cosa que dudo, en algunos casos sí hay aparentemente arrepentimiento, aunque sea estratégico, ¿no es cierto? Si hay realmente una persona que ha cumplido con su pena, pues debe salir, porque esas son las reglas legales. Y yo creo que sí debería preocuparnos en el sentido de que qué hemos hecho para que ese discurso violentista no pegue en la juventud o en otros sectores. Exactamente, o sea, y ahí es el asunto. Una es la deuda social y el intento de rehabilitación que se da con una carcelería que dura 2 décadas y media. Pero ¿qué hemos hecho como sociedad para que este fenómeno no se repita? ¿Tú crees que hemos avanzado? Poco. ¿Por qué? Porque Sendero ha sido derrotado militarmente, eso no queda duda, ¿no es cierto? O sea, los remanentes que pueden haber allí, o digamos, esos tumores que salieron del cuerpo de Sendero que se llama Movadef, por ejemplo, yo creo que ya no tienen la pegada, ni mucho menos la posibilidad de tener pegada. Sin embargo, no los hemos derrotado ideológicamente. O sea, aún subyace en una parte interesante de la población una necesidad urgente de cambios radicales y cambios rápidos, ¿no es cierto? No sé si ahora tú has tenido oportunidad de constatar, yo sí, en la última crisis que hemos vivido, que ha sido tan densa, tan agobiante, la voz que todos se vayan. Esa es una propuesta radical, esa es una propuesta inclusive que puede llegar a ser violentista. O sea, nadie sirve, sáquenlos a todos, fusílenlos. ¿Cuánto hemos hecho para vencer esa posibilidad de que se geste dentro de la población el apoyo a ese tipo de medidas que pueden parecer, pues, digamos, ya disparatadas, ¿no es cierto? Hemos hecho poco. Hay un sector muy importante en la sociedad que ha tratado de evitar por todos los medios que el mensaje del informe final de la Comisión de la Verdad, con sus virtudes y sus errores, llegue a la mayor parte de la población, y lo único que a lo que se han dedicado no es a propagandizar lo que dice, sino a tratar de atacar sin que se lea, a tratar de eliminar, diciendo frases absurdas, ¿no? Como que el informe de la Comisión de la Verdad fue hecha por una comisión llena de caviares, proterrucos, etcétera, ¿no? Lo cual nos ha impedido entender la dimensión del proceso en todo su universo, ¿no? Que sería interesante empezar a discutir eso, ¿no? El asunto es que un informe de una comisión de la verdad en la dimensión que se ha hecho es denso, complicado, difícil de entender. Tú sabes que la mayor parte de peruanos, ni los universitarios los leen. Tú eres un profesor de historia. ¿Cuánto leen tus estudiantes que deberían leer abundantemente? Bueno, mis alumnos, cuando ya nos toca hacer seminario, se leen el Hatun Willacuy, que es el gran relato, que es la versión abreviada del informe de la Comisión de la Verdad. Lo ideal sería que se lean todo el informe, pero eso es prácticamente imposible. Es imposible. ¿No? Estamos hablando de más de 20.000 páginas. Pero sí se lee en el Hatun Willacuy. Y el Hatun Willacuy está construido de tal manera que pueda ser accesible a cualquier público. Cualquier persona lo puede leer, inclusive hasta escolares. He tenido oportunidad de compartir partes del Hatun Willacuy con estudiantes de tercero, cuarto y quinto año de secundaria. ¿Y te ha ido bien? Por supuesto. Ahora, dime una cosa, porque el meollo del asunto es, Sendero Luminoso surge en unas condiciones de un país distinto al que vivimos hoy. Pero tú has dicho que siempre es preocupante que salgan senderistas que podrían tener un discurso violentista. Eso involucra no arrepentimiento y seguir convencidos de esto. Pero ¿tú crees que un discurso
marxista, leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo. Yo no sé cuál ha sido la contribución de Gonzalo realmente a ese pensamiento, pero podría calar a finales de la segunda década del siglo XXI. Yo no lo creo. Particularmente yo sospecho que la juventud de ahora está más obnubilada en otras cosas que en asumir ese tipo de cuestiones. Pero que hay un sector que sí puede asimilar discursos digamos, radicales, no solamente de izquierda, sino también de derecha. Es cierto, ¿no? Todos estos movimientos pro familia, por ejemplo, es un sector, digamos, conservador bastante pegado hacia lo extremo, ¿no es cierto? Lo mismo sucede con Movadef, etcétera, hacia el lado de la izquierda. O sea, yo quiero que se deje... ¿Por qué la comparación lo ves como posibilidad violentista o solamente como ideología? Los extremos generalmente son autoritarios, antidemocráticos y en algunos casos quieren imponer su idea a la fuerza al resto. Y si ves que eso pasa en la izquierda y pasa en la derecha, ahí ya tienes los extremos y el viejo adagio de los extremos terminan pareciéndose demasiado, digamos, se cumple en este caso. Pero ¿qué tienen que ver, tú crees, también que, por ejemplo, ese sector puede llegar a temas violentistas armados como Sendero Luminoso? No lo sé. Creo que es un poco... Ni tanto, porque te has dado cuenta de que en muchos países hay un resurgimiento brutal del neofascismo y del neonazismo, y lo tenemos aquí a la mano. En Chile, por ejemplo, hay un movimiento muy fuerte en ese sentido. En el Perú hemos tenido... ¿Tú crees que son neofascistas los "con mis hijos no te metas"? No, no lo sé, pero que puede llegar a serlo sí por la dureza del discurso. No sé si me entiendes. O sea, pero hay durezas de discurso también en otros lugares tan radical. El feminismo es un discurso bastante radical. Sin duda, sin claro, duda. por eso te digo. No, pero eso no lo pone pues en el sector violentista, digamos, como para compararlo con el tema violentista, claro, armado. O sea, cuando violencia armada de... Claro. No, eso es otra cosa. Claro. Violencia armada de sendero, claro. Esas son estrategias. Claro. Ahora, fíjate, yo alguna vez dije que todos los senderistas son terroristas, y de eso no me cabe la menor duda, y creo que a pocos les cabe duda de eso. Pero no todos los terroristas son senderistas. Eso es cierto. Tenemos que ir a una pausa. Sí. El tema me parece perfecto como para hablar. Retomamos el tema. Todos los senderistas son terroristas, no todos los terroristas son senderistas. Entonces hay que ver de dónde puede surgir la violencia. Tras la pausa, seguimos con Jorge Bedregal. Estamos de regreso en el programa, sigo con Jorge Bedregal, estamos analizando la liberación de mandos senderistas porque están cumpliendo sus condenas, no porque se les esté amnistiando ni cosas por el estilo. Dijiste, no todos los senderistas son terroristas, no todos los terroristas son senderistas. Es decir, que el movimiento terrorista tiene muchas vertientes, como ya lo habías advertido, de derecha, de izquierda, nacionalistas, comunistas, no sé. ¿No es cierto? ¿A eso te referías? Sin duda. O sea, hay varias estrategias en la lucha política. Una de esas estrategias suele ser el terrorismo. El terrorismo es usar el miedo del otro, inclusive del que no está involucrado, para lograr tus fines políticos, ¿no es cierto? Eso puede ser poniendo una bomba, como también saliendo a decir de que si se cambia el ministro de Economía, la inflación se va a desbocar. O decirte que si no sacas tu plata del banco, el Estado se va a quedar con tu dinero. Eso también es terrorismo. ¿Entiendes? ¿Tú crees que decir, por ejemplo, porque esto ha pasado, si Gran Bretaña sale de la Unión Europea es la calamidad? Uy, se salió, pues, ¿no? O sea, está en proceso de salir. Claro, ha causado un problema muy grave dentro en general de la Comunidad Europea, pero el hecho del tremendismo, sobre todo en los medios, es realmente grave. Es causar miedo en la población. Exacto, y eso es terrorismo. O sea, el hecho de decir que sale Lori Berenson, como que salió y que fue mediáticamente muy mentado, digamos, y que eso significaba que otra vez íbamos a llegar a esos momentos en los cuales tú tenías miedo de salir a la calle, yo tenía miedo de salir a la calle o de mandar a nuestros hijos al colegio, va a regresar. Eso es terrorismo. O sea, en una sociedad supuestamente democrática o utópicamente democrática, si quieres, la lucha política debe encauzarse en la confrontación de ideas. Pero si empiezas a discurrir a través del miedo, lo que estás haciendo ya no son ideas, terrorismo no es un coche bomba, no es asesinar, no es matar. No solamente. Es el coche bomba, es el burro bomba, la bicicleta bomba y todas las variedades de bombas que hemos tenido en el país, más lo otro, ¿no? Parece que el temor actual es que grupos de jóvenes
puedan ser nuevamente captados por grupos al estilo de Sendero. En las universidades, por ejemplo. ¿Tú crees que eso es posible? ¿Tú crees que el discurso marxista, leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo, de Sendero Luminoso, podría calar en un sector de estudiantes universitarios? En esta situación yo creo que no. Ha pasado mucha agua debajo de los puentes como para poder afirmar que apenas salgan van a reformar todo el asunto y van a ingresar nuevamente a la vida política. Yo lo dudo. ¿Movadef para ti son manotazos de abogado? No quizás manotazos de abogado, es una representación política de un sector absolutamente inconforme del asunto y que ha recibido una... Y anacrónico, además. Exacto, y ha recibido una idea política muy forzada, pero fácil de digerir por ciertos sectores. Recuerda, ¿cómo fue el ingreso de Sendero Luminoso a Lima? O sea, ¿cuál fue la base social del ingreso de Sendero Luminoso a Lima? Los sectores marginales apostados en los alrededores. No. Uno creyera fácilmente Huaycán, Villa El Salvador, ¿no es cierto? O los sectores más empobrecidos. Donde fueron también los focos de grande resistencia. Exacto. En realidad la base social del ingreso de Sendero Luminoso a Lima, y esto lo ha hecho tan bien, lo ha determinado Carlos Iván de Gregori, fueron las academias preuniversitarias. ¿Quiénes estaban en las academias preuniversitarias? Los hijos de los sectores marginales, pero también de los migrantes que mandaban a sus hijos a la capital a estudiar. Solos. Exacto. Entonces, allí fácilmente eran capturables, eran vulnerables. ¿Cuánto? Eran adoctrinables, ¿no? Exacto. Entonces, las principales academias preuniversitarias, la César Vallejo y otras, que fueron el lugar donde se captaron un montón de cuadros, ¿ah? O sea, definitivamente ahí estuvo la cuestión y ahí fue el descuido del Estado. Y sigue siendo descuido del Estado, sí, pero ya no son las mismas condiciones de antes. La oferta educativa ahora es tan grande. La posibilidad del ascenso social a través de la educación ha crecido y, digamos, hemos pasado de ser un país casi universitario. Si te pones a pensar en las cifras, somos un país que tiene una población universitaria bastante grande, ¿no es cierto? Pero donde la oferta ya es diferente a la oferta anterior. En ese tiempo no había pues universidades particulares, perdón, habían pocas universidades particulares. Ahora la oferta es mucho más extendida. Y el individualismo se ha arraigado muchísimo. Exacto. En el siglo XXI en el mundo, no me refiero solo en el Perú. Y a eso tienes también que añadirle el asunto de las redes sociales, ¿no? O sea, antes creíamos todo lo que decía la televisión, todo lo que decía la radio y algo de lo que decían los periódicos, ¿no? Ahora todo eso lo puedes poner en duda porque las redes son instantáneas, son vertiginosas. La información va y viene y hay toda una construcción de una nueva opinión pública a partir de las redes sociales. Por lo tanto, las condiciones no son las mismas. 25, 26 años después, Abimael Guzmán sigue siendo un líder carismático. ¿Sigue siendo un líder? Mira, yo nunca lo vi como un líder carismático. Yo pienso que lo que hacía era traducir muy bien en un idioma bastante chabacano y burdo, algunas ideas violentistas muy propias del maoísmo de la época, ¿no? Muy contagiado de Pol Pot y toda la revolución cultural china y todo este asunto, ¿no? A mí siempre me pareció un viejito tinainas, o sea, ¿cómo lo recuerdo? Perdóname, ¿qué es un viejito tinainas? O sea, un viejo apocado, un viejo, ¿cómo te podría decir? Yo cuando recuerdo, y eso lo debes recordar también muy claramente, y una parte de los peruanos también, ¿no? Cuando lo capturaron a Abimael. Cuando lo filman a Abimael en camiseta y le dicen, vente para adelante, vete para atrás, levante el brazo, toda la cuestión. ¿Dónde estaba el dirigente combativo, luchador, no? No como Che Guevara que le dice dispara si tienes valentía de hacerlo o cosas por el estilo, ¿no es cierto? No, está lejos de ese ideal revolucionario de los años 50, 60, 70, 80, ¿no es cierto? Mira, en general, yo no encuentro dentro de la izquierda peruana líderes carismáticos. Sí. Quizás menos en ese, y menos, no, pero o sea, no me refiero a esa izquierda, sino en ese marco conservador, antiguo. ¿te refieres? Sí, en ese marco antiguo. Por ejemplo, en esa izquierda conservadora, digamos. Patria Roja. Alberto Moreno es un líder reverenciado al estilo, pues, de esa época,
pero no es precisamente una carismático. persona carismática. Mira, ¿Qué acá- los hacía atractivo? Mira, ¿Qué acaba de hacía morir- que la gente, Claro. que su gente los endiose? Mira, acaba de morir Genaro Ledesma, ¿no? Ujú. Genaro Ledesma, tú sabes, Fundador del FOSEP. claro, y salió de Pasco, de una cantera muy combativa de la época. Y él sí era carismático en su época, pero si lo escucharas hablar ahora, con el discurso de esa época, pues deja de serlo. Y con su vestimenta. Quizás y el esas más cosas. carismático de todos en su momento fue Hugo Blanco, ¿no? O sea, Hugo Blanco recuerda que tuvo una presencia muy grande en el Cusco, en Lima, a nivel nacional, ¿no? Fue condenado a ser fusilado, fue indultado por Belaúnde, etc. Es decir, él, sí, pues, pero dentro de la izquierda en general, ya no estamos hablando de ese tipo de dirigentes, ya no pegan. Sin embargo, no hay que dejar de lado que también el Perú es un país mesiánico, ¿no? O sea, estamos buscando un salvador permanentemente, ¿no? Quizás eso explique en parte también los votos negativos que hemos tenido. O sea, votamos por Toledo para que no salga Alan, votamos por Alan para que no salga Humala, votamos por Humala para que no salga No Keiko, votamos por ¿no? proyectos políticos, Sino, por una persona claro, que porque cambie. no encontramos aún el salvador que nos saque de esa cuestión. Y yo pienso que Abimael Guzmán, como lo veo ahora, pues está muy lejos de ser salvador ni siquiera de sí mismo, ¿no? O sea, ya es una persona bastante senil, con muy poca capacidad de construir un discurso coherente inclusive, ¿no? ¿Y qué opinas de Antauro? Te propongo que hablemos de él tras la pausa. Bueno. Estoy con Jorge Bedregal. Jorge Bedregal es historiador. Estamos analizando la liberación de los mandos senderistas y el tema de violencia, si es que esta puede resurgir en un país como el nuestro. Tras la pausa, seguimos en modo avión. Estamos de regreso en el programa. Sigo con Jorge Bedregal, historiador. Habíamos hablado de Sendero, hemos visto a Abimael Guzmán, ya no pegaría, ya no es pues la persona que podría capturar la atención de un muchacho de ciudad citadino de esta época. Pero ¿qué pasa con Antauro? Antauro está en la cárcel, pero hay un grupo de gente relativamente joven, los llamados reservistas, que lo idolatran, tal vez como algunos otros idolatraban en algún momento a Abimael, ¿no? Ya, yo pienso que Antauro es alguien que ha tenido más prensa de la que debía, ¿no? O sea, y parte de la construcción del personaje Antauro es la prensa, ¿no? Yo como lo recuerdo a Antauro, o sea, no lo recuerdo como ese militar sumiso a Ollanta cuando tomaron Toquepala, ¿no? No recuerdo qué es lo que tomaron, ¿te acuerdas? Sí, cuando salieron de Locumba y se fueron, Exacto. se vinieron en su marcha, supuestamente Sí, contra el donde él fujimorismo. decía más o menos que Ollanta ordena, Antauro cumple, ¿no? Ajá. Yo, ¿sabes cómo lo recuerdo a Antauro? Cuando le está diciendo a esta amiga de él, la Bruce, hijita, ven con el calzoncito que me gusta, ¿no? O sea, soy tu esclavo, ¿no? Estoy a tus pies, ¿no? O sea, para mí esa es la verdadera dimensión de Antauro. No es el Antauro que vota, ¿no? ¿Te acuerdas cuando votaba las computadoras en el juzgado y hacía que lo votaran? No, claro, o sea, tú estás hablando de o sea, ni siquiera un tema ideológico, intelectual, Sí. sino un tipo banal. Un personaje. Él ha construido un personaje en base a lo que él intuye que la gente y cierto sector de la gente, los reservistas particularmente, van a entender o van a seguir, ¿no? Pero en general Pero es tiene que eso es lo muy que poca quieren. De repente, claro. tal vez eso es lo que se les enseña muchas veces en los cuarteles. Exacto. ¿No? Esa es la figura del... No es una propuesta ideológica, no tiene una propuesta clara ideológica, lo que hace es un pastiche de muchas cosas, ¿no? De un discurso hipernacionalista, de un discurso medio marxistoide que lo hereda del padre, pero como propuesta, absolutamente nada. Y en general, yo tampoco lo veo como un ser carismático para aquellas personas que no hemos pasado por un cuartel, pues, ¿no? O sea, no sé, a mí no me impresiona, ni me intimida. Más bien me parece hasta risible, es medio payasesco, es burlesco, ¿no? El personaje, pero nada más. Ahora, yo tengo reparos. Cuando se acababa de retirar del ejército Ollanta Humala, yo lo entrevisté en esa época en otro canal. Había llegado, había dejado de ser agregado en Seúl En Corea, sí. y toda la cosa, ¿no? Y cuando yo estuve ahí conversando, haciéndole la entrevista, yo
jamás pensé que esa persona podía llegar a ser presidente de la República. Ahí yo hubiera apostado doble contra Sencillo a que jamás esa persona iba a llegar al Palacio de Pizarro. Pero llegó. ¿Tú crees que por estas cosas que suelen pasar en el Perú y que son difíciles de explicar, un personaje como Antauro podría llegar al poder? No, te explico. Yo pienso que debemos matizar eso. Tienes razón, o sea, ningún gurú se atrevió a prever que iba a llegar Ollanta, ¿no es cierto? Pero Ollanta, ¿por qué llega? Porque Ollanta, con un discurso que estaba ya rayando en la extrema izquierda, lo fue ablandando, 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 y pasó del polo rojo al polo Lacoste. O sea, ablandó su discurso de tal manera que pudo colocarse en el centro y de esa manera, al final de cuentas, llegar al poder. Antauro no puede jugar a eso, porque después de haber estado tanto tiempo en el personaje del radical, el que todo le apesta, que todo es imperialismo, etc., no podría ablandar su discurso porque desaparecería absolutamente el mapa, no sería atractivo para la entrevista, no sería atractivo para el reportaje, de ninguna manera. Él no se puede ablandar. Ollanta sí pudo darse el lujo de empezar a diluir ese discurso nacionalistoide que tenía y más bien acercarse... Y separarse de su hermano y de su padre, ¿no? Exacto, y no lo liberó, ¿no? ¿Tú crees? Porque el asunto es, ya hemos visto, salió Loriberenson, salen algunos mandos senderistas, además de estar hipervigilados, es muy difícil que logren unirse para generar nuevas vertientes violentistas del senderismo, ¿no? Porque inclusive los rezagos de Sendero Luminoso tienen que ver más con narcotráfico que con ideología en estos momentos. Pero él, cuando salga de la cárcel, que va a ser dentro de poco, él sí podría generar a su alrededor un grupo violentista. Sin duda, y por lo menos radical, ¿no? No sé si violentista o abiertamente terrorista, pero sí radical, y que de alguna u otra manera puede mover un poco las fichas del tablero, pero tanto como para poner en jaque al sistema, lo dudo, lo dudo, o quisiera dudarlo, digamos. Pero hemos visto que él tiene pues locuras, o sea, el andahuaylazo, la toma de esa comisaría, el enfrentarse con policías, como si estuvieran en una guerra realmente, porque él se creía que estaba en una guerra. Lo ha hecho, o sea, ¿tú crees que podría repetirse? Que deberíamos... o sea, que él, a lo que voy es que él podría manipular a los reservistas. Recordemos que los reservistas manejan armas, tienen maneras... Sí, sin duda. Pero recuerda que en el Perú hay cada vez menos reservistas, o sea, no tenemos servicio militar obligatorio. Los generales y oficiales en general que vinieron con la escuela de Velasco, del CAEM, ya están en el retiro, ya no están más. O sea, es otro el ejército también que tenemos ahora. Más democrático. Yo diría más democrático y bastante más empobrecido de poder que el que teníamos antes. Esto es peligroso porque en algunos, tú sabes que no hay peor militar que el militar sin chamba, ¿no es cierto? Entonces, en este caso puede haber... ¿Por eso los ponen de ministros? Por eso los ponen de ministros y por eso, digamos, es preferible tenerlos bien controlados, porque de repente algún militar va a empezar a hacer caso a esas voces que hablaban de golpe de Estado y que ya era necesario que los militares regresen al poder pues, para poner orden en este desconcierto que hemos tenido con lo de Kuczynski, ¿no? No puedo terminar esa entrevista sin hacer una pregunta que tiene que ver con el tema, pero no con el contexto nacional, y es el tema de las FARC. Yo tengo la impresión de que esta pacificación que tanto ha publicitado Santos y que le ha merecido el Premio Nobel de la Paz es mucho de cartelón y no de realidad. Hay muchas partes donde en Colombia las FARC, que no se han desmilitarizado ni armado, siguen controlando la zona. Sí, lo hemos visto ahora con el secuestro de los periodistas ecuatorianos. Exactamente. ¿No? Sí, sin duda. Allí sí hay una cosa, ahí sí hay impunidad, allí hay gente, mandos terroristas de las FARC que nunca han entrado a una cárcel, que nunca van a entrar en la cárcel, que tienen curules en el Congreso casi de por vida. Claro, y sabiendo que tienes un poco la condicionante de por qué sigue existiendo las FARC, porque como grupos terroristas
porque hay también grupos terroristas que no son necesariamente las FARC. Tienes ahí a los narcotraficantes, El tienes ELN. ahí, claro, tienes ahí a las milicias medio voluntarias que en realidad eran mercenarios que luchaban contra las FARC. Es decir, Colombia todavía vive una época de violencia que se ha menguado un poco a partir de las propuestas de Santos, pero sigue siendo un campo de batalla, ¿no? Jorge, te agradezco mucho. No, gracias a ti. Jorge Bedregal, historiador. Nos vamos a una pausa y regresamos para analizar el cuarto barómetro de la familia, una encuesta que durante 4 años se viene realizando en el Instituto del Matrimonio y la Familia de la Universidad San Pablo. Vamos a ver cuál es la situación en la que se encuentra tras la pausa.